Los ingleses hicieron lo mismo contra China, le impusieron la guerra del opio porque la balanza comercial entre Inglaterra y China le era desfavorable a Inglaterra, dado que China producía y tenía lo que necesitaba. Entonces le hicieron la guerra del opio y obligaron a China a rendirse y a asumir, a aceptar la compra del opio inglés. Es decir, que con eso los ingleses son los fundadores del narcotráfico internacional. Durante más de 200 años Inglaterra ocupó la India, los puso a todos contra todos, los envenenó literalmente, destruyó la producción artesanal de la India. La India era clásicamente, tradicionalmente, un país productor de artesanías. Y la obligaron a la India a limitarse a producir algodón, el algodón que necesitaban las fábricas inglesas. Y le decían a los ingleses, y los convencieron, a las élites sobre todo, que la India no podía por sí misma, no podía por sí sola. A la India, que tiene 10.000 años de historia, que hoy, en el año 2023, es una de las 3 economías más fuertes del planeta, gracias a la independencia que logró el pueblo de la India, liderado por Mahatma Gandhi, Gandhi que derrotó al imperio inglés. China, India y Estados Unidos, 2023, año 2023, son las 3 principales economías del mundo. Miren si no podían los habitantes, el pueblo de la India, los líderes de la India. 200 años esquilmados, robados, sometidos por Inglaterra, que también empujó a los estados del sur de Estados Unidos a una guerra civil para destruir la industria de Estados Unidos, porque también Inglaterra quería someter a Estados Unidos y que solo se limitaran a la producción de algodón, el algodón que necesitaban las fábricas de Inglaterra. Inglaterra que destruyó, dividió, fragmentó la República Centroamericana Federal, asesinando a Francisco Morazán, el presidente, el ilustre presidente de la República Centroamericana, y dividiendo al país en 5 países diferentes, que antes eran las provincias. Inglaterra, que echó a Brasil contra Argentina y contra Paraguay, la batalla de Caseros, la batalla de Cerro Corá, la derrota de Juan Manuel de Rosas y la derrota de Francisco Solano López, fue la victoria de la Inglaterra esclavista, porque Inglaterra durante más de 200 años se dedicó a secuestrar personas del África y venderlas para que fueran explotadas como esclavos en los estados del sur de Estados Unidos, porque la esclavitud con la que lucró la codicia de los ingleses es un mecanismo clave en el mercantilismo imperialista inglés, porque el trabajo esclavo hacía más barato el algodón que los ingleses compraban para utilizar en sus fábricas y producir sus tejidos, y eso les daba a ellos, el trabajo esclavo en la producción de algodón, les daba a los ingleses ventajas comparativas a la hora de vender sus mercancías. Inglaterra, que es la responsable de todas las muertes, las guerras, las matanzas en Asia Occidental, en lo que los europeos llaman Medio Oriente, por su interés en el petróleo de la región y por cómo se infiltraron en una maniobra geopolítica en Asia Occidental para generar el caos, la anarquía y dominar esa región del petróleo. Hay que leer a Chesterton, el escritor inglés, en su libro El hombre que fue jueves. Léanlo, por favor. A principios del 1900, Chesterton nos explica cómo los grupos supuestamente anarquistas son logias secretas infiltradas por los ingleses para desatar el caos en los países que atacan. Nosotros los argentinos lo sabemos bien, porque acá crearon la soncera a la que se refiere Jauretche. Tomaron por sonsos a muchos intelectuales de nuestro país desde el origen de la nacionalidad, convenciéndolos con las doctrinas del libre comercio que solo favorecía a Inglaterra y nos perjudicaba a nosotros. De hecho, el famoso teórico del libre comercio, Adam Smith, dijo que el acta de navegación, que es una medida proteccionista dictada por Oliver Cromwell en Inglaterra, el acta de navegación, era la medida más sabia de las regulaciones de la economía inglesa. Regulaciones, o sea que a la economía hay que regularla. Y lo otro que impusieron los ingleses fue el adoctrinamiento del darwinismo, el nazi-darwinismo, porque con el darwinismo adoctrinaron a asesinos como Domingo Faustino Sarmiento para matar criollos. En las órdenes que le da a Mitre le pone no ahorre sangre de gauchos. Los gauchos
en nuestro país. Eran el protagonista social por excelencia hasta 1852, porque el gobierno de Rosas era la gauchocracia, y los gauchos eran indígenas y criollos. Rosas se sostenía en la defensa de nuestro país, apoyado por los caciques indígenas y por los caudillos criollos. Y Sarmiento le decía a Mitre, mátelos a todos, porque son salvajes. ¿Por qué? Porque había sido adoctrinado en el darwinismo de los ingleses. Que después ese mismo darwinismo es el que engendra el hitlerismo. Sobre la marcha algunos de los nuestros empezaron a dar cuenta. Mariano Moreno, Zarratea, Alberdi, Leopoldo Lugones. De a poco se empezaron a dar cuenta, pero el daño ya estaba hecho. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta quién es quién y que nos demos cuenta que lejos están de ser civilizadores y civilización unos sujetos, los gobernantes ingleses, que corrompieron su país, que subvertieron el orden natural en su país, se convirtieron a su país, Inglaterra, en un estado delincuente, de lo cual, vuelvo a decir, el pueblo inglés no es consciente. La que sí se dio cuenta fue Diana Spencer, y por eso la mataron.